Bueno, ¿vamos? Vamos. Ok, estamos en este Maimer de Parshas Noach, que habla sobre Maim Rabim, las aguas turbulentas, y explicamos ampliamente en las últimas dos clases que se refiere a Tirdos a Parnasa, las dificultades del sustento, de ganarse la vida, y explicamos también que Tfilas Bal Eisek, la tfilá, la petición, el rezo de una persona que trabaja en un negocio y tiene dificultades, etc., es incluso superior a la tfilá del Yoishev Oy, el tipo que está sentado estudiando Torah todo el día, y que estas palabras de la tfilá son como la teiba, son como el arca, que elevan a la persona por sobre las dificultades y los problemas, como incluso está escrito que las aguas fueron llevando al arca para arriba, es decir, a partir de todas las dificultades y problemáticas, y el tipo que está en el negocio y comprando, vendiendo, etcétera, viendo las cosas materiales y pensando en la presencia de Dios en cada una de esas cosas materiales, esto eleva su tfilá. Vas a estar por encima incluso de aquellas personas que están todo el día estudiando, todo el día rezando, y esto es Mei Noach, estas son las aguas de Noach, Naija de Ruja, que es una tranquilidad espiritual, una elevación espiritual a través de esas dificultades, y por eso estaba escrito dos veces Noach, que era una de las preguntas que el Alter Rebbe hizo al comienzo del discurso. Eile Toiles Noach, estas son las crónicas de Noach. Noach es tzadik, Noach era un hombre tzadik, está escrito dos veces Noach. Naija de Ruja, la tranquilidad espiritual, Naija de Iloe, Naija de Tatoa. Una tranquilidad espiritual suprema, una tranquilidad espiritual inferior, aquí abajo. Y el Alter Rebbe explicó la transformación de la oscuridad en luz. Bueno, todo esto es lo que llegamos hasta acá. Y un punto más, dijimos que el Mabul, el diluvio, el concepto del diluvio era Tahara, era pureza, purificar el mundo. La cosa no era matar gente, la cosa era purificar el mundo. Por eso la medida que tenía, Arbaim Sea, 40 días, que son los 40 Sea del tamaño del volumen de una mikve, etc. Todo esto estaba basado en un pasuk, en un versículo de Shir Hashirim. El versículo de Shir Hashirim decía: Maim Rabim, aguas turbulentas, lo yuchlu lechaves de Zahava, no pueden consumir, apagar el amor, veneares lo ishtefua, y los ríos no pueden lavarla, limpiarla, llevarla, etc. Y después seguía, que es lo que vamos a analizar hoy. El versículo dice: Im iten ish eskol hoin beisoy be'ava bo'ava boizya boizula. Si una persona, traducción literal, va a dar toda la riqueza de su casa por el amor, boizya boizulo, se lo van a despreciar. Se lo van a despreciar. Esto es lo que dice el versículo. El Alter Rebbe ahora se va a detener en la explicación de esta parte del versículo. Todo lo anterior era Maim Rabim, las aguas turbulentas, etc. ¿De qué está hablando este versículo? El Alter Rebbe dice así: ya explicamos arriba, este concepto de que las aguas turbulentas son las dificultades de ganarse el pan, etc. Y los ríos, que se refieren a los pensamientos de asuntos materiales, porque el pensamiento fluye en la cabeza como un río. Como muchas veces hablamos, uno puede parar de actuar, uno puede parar de hablar, pero no puede parar de pensar. El pensamiento fluye, uno puede contemplar en un pensamiento o contemplar otro pensamiento. Uno puede elegir qué pensamiento contemplar, pero no puede parar de pensar, no existe una cosa así. Y los pensamientos, como están igualados a un río, porque el río también fluye, el agua, etc. Todos los pensamientos en los asuntos materiales. Interesante notar que el Alter Rebbe no está hablando de machshavos zaros, pensamientos extraños, de transgresiones o de cosas que no corresponden, sino que el Alter Rebbe dice Vinyanim Gashmim, de asuntos materiales. Uno no debería estar abocado a lo material, etc. ¿Por qué los pensamientos se llaman ríos? De Naide de Asley, porque fluyen y van, avanzan y pasan, digamos, uno tras del otro. Que lo que no es el caso, lo que no es el caso con las aguas que están reunidas y quietas. Son diferentes cosas. O sea, las aguas turbulentas, al fin y al cabo, son aquello que está fijo, es como quien dice los gastos fijos de la casa. Sí. Tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar esto y aquello, son los gastos fijos. Después hay un montón de gastos variables. Claro, pero estos son los... Las aguas turbulentas son los gastos fijos.
Siempre tenés que preocuparte por las dificultades de la parnasa. Tenés que ganarte el pan para comer todos los días y todo el mes, etcétera, etcétera. Pero los pensamientos es diferente. Fluyen y fluyen en la cabeza y van cambiando. Y todo esto, todo esto no puede apagar el amor que tiene todo Yehudí en su interior por Dios. Va todo lo contrario. Justamente a través de ellos, de estas dificultades y pensamientos, etc., uno puede llegar a un nivel de amor en su interior, sentirlo en un nivel mucho más profundo y más elevado. Es decir, el concepto de con todo tu ser, como hablamos que hay tres tipos de amor que están en el Shema Israel, con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser, que dijimos que Meideja era infinito, Blikvul, etc. Una vez que entendimos esto, el Alter Rebbe resumió para nosotros el Maimar entero, el discurso entero en unas líneas, en 5 o 6 líneas. Y después dice el versículo: si una persona fuese a dar toda la riqueza de su casa, etc. ¿De qué se trata la riqueza de su casa? ¿Qué es tu riqueza? ¿Plata? ¿Money? No está hablando de esto. La riqueza la riqueza de tu casa se refiere a la sabiduría de la Torá. ¿Qué es la sabiduría de la Torá? Que se refiere a la explicación y la razón, obviamente razón mística, espiritual, de cada mitzvah, de cada precepto, que se proyecta toda esa jochma, toda esa sabiduría, de la sabiduría de Dios, justamente. La Torá, como está escrito, la Torá sale de la sabiduría, y está escrito en el Zohar, la Torá y Dios son uno. O sea, la Torá es la expresión de la sabiduría de Dios. Esto es a lo que se refiere, no terminamos acá obviamente, pero esto es a lo que se refiere la riqueza de tu casa. Como está escrito hay un río al comienzo de la creación, está escrito, hay un río del relato de la creación, hay un río que sale del Eiden para regar el jardín, el Gan. Eiden en las enseñanzas místicas es Jochma y Gan es Bina. Jochma es sabiduría, es el primer nivel, digamos, del pensamiento de la persona, y Bina es entendimiento, que Bina es el desarrollo de las ideas puntuales de Jochma, perdón. Bina es el desarrollo de Jochma. Porque desde el Eiden, que es el nivel que se llama Jochma, sale un río, que el concepto de un río es una proyección. ¿Para qué sale esa proyección, esa energía? Para regar el jardín. ¿Qué es el jardín? Que son las 53. La palabra Gan es una Gimel que vale 3 y una Nun que vale 50. Son las 53 parashot de la Torá. Entonces hay una proyección de la sabiduría divina que baña y riega cada parte de la Torá. ¿Qué significa regar? ¿Y qué significa que baña, digamos, esta proyección desde Jochma hacia la Torá? Es decir, son las explicaciones de cada mitzvah que la Torá contiene y las razones de cada una de las mitzvahs. Esta es la proyección que sale de Jochma para bañar el Gan, para bañar a la Torá que nosotros tenemos, porque al fin y al cabo la Torá que nosotros tenemos es muy escueta. La Torá dice: anda, ponete tefilin, ni siquiera dice la palabra tefilin. Toitofois, yo qué sé, señal entre tus ojos, una señal en tu mano, una señal entre tus ojos, no dice tefilin. Mezuzah, anda por una mezuzah. ¿Y cómo es la mezuzah? Bueno, hay una proyección desde la sabiduría divina que baña estas palabras de la Torá. Van a hacer una señal entre tus ojos para darle un sentido a eso, para explicar cada uno de los detalles de cómo se hace un tefilin, cómo se coloca tefilin, y para darle un porqué, que se logra espiritualmente hablando con ponerse tefilin. Y de esta energía que baña la Torá, en otras palabras, y la Torá ya lo dijo, todo aquello que vos estudias de Torá, y en particular la parte mística de la Torá, se transforma en un Gan, en un jardín, en el Gan Eden, en el paraíso supremo y paraíso inferior. O sea, todo lo que vos estudiás acá abajo, lo vas a estudiar después de los 120 años en el Gan Eden, en otro nivel.
en otro nivel. Pero todo aquello que estudias en el Gan Eden es la proyección de toda esa energía de lo que vos estudiaste aquí abajo, de Toiro. Y este es el Nahar, es el río que sale del Eden. Les Ashke se sacan para regar el jardín. ¿Qué jardín? Para regar la Toira que vos estudiaste y para revelarte en ese Gan Eden después de los 120 años todo aquello que vos estudiaste, pero desde otro nivel, desde otra perspectiva mucho más elevada, mística, espiritual, etc. Al punto tal, tanto riega esta energía, digamos, que se proyecta y se proyecta bien abajo. Viene la palabra shalshel, que es una cadena, cadena nivel tras nivel, llega hasta aquí abajo. La raíz de toda esta proyección que riega esta energía, que es la explicación de cada mitzvah y el porqué de cada mitzvah místico, llega hasta aquí abajo y se proyecta desde la sabiduría divina, Reishis, que se llama el comienzo. Reishis Aishtalshilus, el comienzo de toda esta cadena. Y no tiene absolutamente ninguna comparación con la esencia misma de Dios, que trasciende toda esta cadena de niveles. En otras palabras, y ya lo hablamos muchas veces, vos tenés la Etzem, la esencia misma de Hashem, y tenés el Oir, la luz, la expresión de Hashem. Una expresión de Hashem es incomparable con lo que Hashem mismo es. Sí, es Él es una infinitamente proyección, superior, no más que una especie de holograma, no más que una especie de expresión. un acceso directo. Exacto, de lo que Hashem es, pero no es la cosa. No es Hashem mismo. ¿Qué es lo que hay en el Gan Eden? ¿Qué es lo que disfrutan los Neshomes? Como lo hablamos muchísimas veces, la que dice, Tzadikim Yoshvin, Benenim y Vashchina, los Tzadikim están sentados en el Gan Eden y disfrutan del rayo de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que disfrutan? Toda la toira que estudiaron acá abajo, pero no es más que un rayo. Como ya dijimos también, que la Terebe mencionaba muchísimas veces, Mili Bashomayim Bemechol Hafatzti, ¿quién es para mí en el cielo? Lo único que quiero es a ti. Y la Terebe decía, no quiero el Gan Eden Atachto, no quiero el Gan Eden inferior, no quiero el Gan Eden superior, te quiero a vos. Entonces, ¿qué es lo que hay en el Gan Eden? Toda una expresión divina, pero no es Dios, es una expresión divina. Paréntesis, esto no quiere decir que Dios no está en el Gan Eden. Leis Osor Ponuminei, no hay lugar donde Dios no esté. Dios está en todos lados. Lo que estamos hablando es cómo se revela y cómo se manifiesta en cada uno de estos lugares. En el Gan Eden lo que se manifiesta de Dios es Zivashchina, un rayo solamente, y de la presencia de Dios, no de él mismo. ¿Estamos? Sí. Zeu imiten ish. Y esto es lo que significa el versículo: si una persona, si un hombre diese, que el concepto de la palabra ish, hombre, hace referencia a limitaciones, contracciones. Como está escrito, gvura, fuerza, poder y limitación. No ilimitado, sino limitado. Y limitaciones. Correcto. Así como limitaciones. Así como limitaciones. Como está escrito, Hashem ish milchama. Dios es un hombre de guerra. Milchama, guerra, es gvura, es limitaciones. Entonces, el versículo dice, Im iten ish es kol hoin beisoy. Quiere decir que hay algún tipo de tzimtzum, de contracción y limitación que está jugando en este versículo, porque dice la palabra ish. Hoin beisoy, la riqueza de tu casa es, ¿cuál es tu casa? El Gan Eden es tu casa, y más del Magid de Mezrich, famoso que Magid de Mezrich no tenía muebles. Y una vez vino un hombre rico y le ofreció comprarle muebles, etc. Y Magid de Mezrich le dijo un ejemplo: cuando vos viajás, haces negocios, que llevas acá, negocios allá, llevas todos los muebles de tu casa. ¿Qué llevas? No, llevas una valijita con pocas cosas. Y los muebles de tu casa están en tu casa. Magid de Mezrich le dijo: lo mismo pasa acá. En la vida estamos de viaje. Y yo estoy de viaje acá. Mi casa está en otro lado, está en el Gan Eden. Ahí en mi casa. Acá estoy de viaje, entonces tengo pocas cosas. Materiales, obviamente. Entonces, Beisoy, ¿cuál es la riqueza de tu casa? Si tu casa es el Gan Eden, la riqueza de tu casa es toda la energía divina que se manifiesta en tu casa, en el Gan Eden. Y acá estamos diciendo que un Ish, un hombre que está relacionado con Milchama, con Gvura, con guerra, etc., da toda esa riqueza.
Para que se proyecte desde la esencia misma de Dios, para crear el nivel que se llama Chochma, sabiduría divina, como ya explicamos que no es más que una reflexión y un rayo de su presencia, para que se proyecte de Dios mismo ese rayo, no puede ser sino a través de contracciones y tremendas limitaciones. Es como siempre el ejemplo que damos, porque es el mismo asunto del maestro enseñándole al alumno. Tiene que haber un tzimtzum, tiene que haber una contracción del conocimiento del maestro para que el alumno pueda entender ese conocimiento en el nivel del alumno. Entonces, Dios es infinito, lo tiene todo, incluye todo y es todo. Para que de ese todo se proyecte algo concreto que se llama Chochma, y de ahí para abajo se proyecta todo el resto de los niveles hasta llegar a este mundo limitado. Para pasar de un absoluto infinito a algo concreto limitado, tiene que haber un tzimtzum, una contracción. Como para pasar del conocimiento del maestro, que es, entre comillas, ilimitado, ideal, al conocimiento del alumno, que es limitado en un determinado campo. Tiene que haber una contracción del conocimiento del maestro para que el alumno pueda entender. Acá pasa lo mismo. Para pasar del infinito de Dios a crear un nivel que se llama Chochma, sabiduría, es a través de tzimtzum y mikburis rabim. Infinita cantidad de contracciones. De Zeu, y esto es lo que significa, si una persona fuese a dar toda la riqueza de su casa por amor a Dios, en otras palabras, dice la Terebe, esto se trata, ¿de qué amor está hablando? Está hablando del tipo, la forma de amor a Dios, con todo tu ser, que fue explicado anteriormente, que significa unirse, fundirse en el cuerpo del rey mismo. En otras palabras, ¿qué preferís? Dice la Terebe. ¿Preferís Hoin Beisoy, la riqueza de tu casa? Toda la riqueza de tu casa es Ish, es comprimida, contraída, ínfima, minúscula, en comparación al amor que uno puede tener por Dios con todo tu ser, que es infinito. Entonces, al fin y al cabo, Hoin Beisoy no es nada. Es Ish, es limitado. Es como el tipo que dice, yo voy a cumplir mitzvahs porque quiero una porción en el Gan Eden. Mazel Tov, estás dejando la esencia de Dios a cambio de unas moneditas. Por eso, el versículo dice que Hoin Beisoy, la riqueza de la casa, viene del Ish, viene de un hombre, o sea, es algo limitado, es nada. No podés quedarte con una reflexión pudiendo tener a tu acceso a la esencia misma de Dios. Es una burrada. Como está escrito, quien es para mí en los cielos y contigo no deseo, etc. Como dijimos antes, que no desea, la persona no debería desear como motivación para cumplir una mitzvah el Gan Eden, la recompensa en el futuro por venir, etc. Que no son más que un rayo y una reflexión solamente. La persona debería desear unirse al cuerpo del rey, tener placer en el cuerpo del rey, en Hashem mismo, que es la esencia misma de Dios. Si es así, ahora entendemos el final del versículo. Te van a despreciar toda la riqueza de tu casa, es despreciable. Entonces, leyendo el versículo de vuelta, ahora seguimos, pero leyendo el versículo de vuelta, si un hombre diese toda la riqueza de su casa por amor, vos pensás que en el Gan Eden, que es la riqueza de tu casa, vas a sentir amor a Dios. Eso no es más que Ish, es algo limitado. Entonces, si vos realmente sos consciente de esto, te lo van a despreciar. Si vos realmente enfocás tu vida en solamente tener placer de Dios en el Gan Eden, es despreciable, es asqueroso. No se llama servir a Dios, se llama servirse a uno mismo. Uno cumple la mitzvah, sabe que en el futuro por venir va a tener una buena recompensa. ¿Por qué cumple la mitzvah? Por mi propia recompensa, no porque Dios me lo haya pedido. Lo que pasa que, obviamente, burlándose de la cuestión, el pobre Dios
es mi forma de obtener lo que yo quiero, que se Gan Eden. Entonces tengo que hacer lo que Dios dice. Pero está instrumentalizando a Dios. Totalmente. Es que eso es hacer una mitzvah para tener una porción en el mundo por venir. Y esto es Pirkei Avos, no es una gran jochma, no es una gran sabiduría. No, pero es un enfoque más Al tío profundo. Kabbalah, no seas como los sirvientes que sirven al maestro para recibir una recompensa. El tío Tenés que ser un sirviente de Dios, no en aras de recibir recompensa. Porque todos los oimeis y toda la riqueza de tu casa no es más que una reflexión de Dios, un rayo de Dios. Por eso es que el versículo dice: eso buscas, es despreciable. Sin embargo, todo esto, efectivamente todo esto que estamos despreciando es las explicaciones de la Torah, de las mitzvahs, perdón, la explicación de las mitzvahs, las razones de las mitzvahs, que es la sabiduría de la Torah, que se proyecta de la sabiduría de Dios. O sea, ojo, porque estás despreciando algo que es impresionante. Pero el cuerpo mismo concreto y físico de las mitzvahs concretas y físicas, como el tefilin, sukkah, mitzvahs tzedakah, como por ejemplo la mitzvah de tefilin, la mitzvah de sukkah, la mitzvah de tzedakah, que también es una acción. Ma'aseh tzedakah es un versículo en Ishaya. Ma'aseh tzedakah. Y ese tipo de mitzvahs, estas mitzvahs concretas y físicas son la voluntad de Dios, que trasciende el razonamiento divino, que es el concepto de Jochma. Jochma es sabiduría. Entonces, todo lo que tiene que ver con algo racional, lógico, comprensible, a pesar de que Jochma es incomprensible, Bina es comprensible, lo que sea como fuere, no deja de ser lógica. Lógica divina, pero es lógica. La voluntad está por encima del intelecto. Entonces la Torah no es más que el intelecto de Dios, la lógica de Dios. Es divina, buenísimo, pero la lógica de Dios. La voluntad de Dios, que es la acción concreta, está por encima del intelecto divino. Y por cuanto las mitzvot físicas y materiales están por encima, su raíz está muy por encima de la raíz de la Torah, justamente por eso, porque es muy alto, se invistieron en algo que es tan bajo. En el comienzo está unido al final al comienzo. Que esto es algo que no puede comprenderse. El porqué de la mitzvah de tefilin nosotros lo entendemos, pero la acción concreta de la mitzvah de tefilin proyecta una energía divina muy superior al porqué de la mitzvah de tefilin. Porque después de todo, el porqué de la mitzvah de tefilin es algo comprensible, es algo que expresa a Dios en forma revelada. Porque el moyaj, porque el cerebro y las diferentes partes del cerebro, lo que representa tefilin en el cerebro, en el corazón, etc., sea lo que fuere que es tefilin, expresa y se entiende un concepto divino. Pero la mitzvah práctica y concreta de tefilin, ¿qué expresa? Cornish. Agarraste una caja negra de cuero, te la pusiste en el brazo, otra en la cabeza y dijiste Shema. A ver, ¿se ve a Dios ahora? No se ve nada. Por cuanto es algo tan bajo que no se siente y no se ve la presencia de Dios, esto te muestra que viene de algo muy elevado. Porque cuando vos estudias toda la mística de los tefilin, sentís el ocus, sentís la divinidad de lo que estás estudiando. Sentís la presencia de Dios, o por lo menos la entendés, si no la sentís. Pero con la acción práctica y concreta, ¿qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que entendés? Nada. Ok, un tzadik siente amor a Dios cuando se pone tefilin, ok, todo lo que quieras. No somos tzadikim. Entonces, ¿qué es lo que toca, por así decir, la mitzvah concreta y práctica, pelada de tefilin? La esencia de Dios, que está por encima de toda comprensión, la voluntad directa de Dios. Y como llamó Razal, y como dijeron nuestros sabios, de Jajim Averemizo, a un jajam, a alguien que sabe y es sabio, con una marca, con una mueca, con una indicación, ya le explicaste todo. Suficiente para el que entienda. Ese es el dicho, suficiente para el que entienda. ¿Qué significa? Me oí una cosa que es muy profunda y es imposible expresarlo en palabras, porque es muy profundo.
solamente con una indicación, una mueca, Un alemán. una alusión. Shemar el be'etzva, le muestra con el dedo y el tipo ya entendió todo, ya está. Ya está. De la misma manera las mitzvot concretas y prácticas, por cuanto su raíz es muy elevada, espiritualmente hablando, son el pnimius retzoin, lo más profundo e interno de la voluntad divina, por así decir, trasciende totalmente la comprensión. Por lo tanto, y lo mata. No se puede revelar esa comprensión aquí abajo, porque trasciende la comprensión, sino que, cómo se expresan las mitzvot concretas en algo material. Cuando se inviste la voluntad de Dios, que es algo tan elevado que trasciende la comprensión, esa voluntad se inviste y se expresa en algo material y concreto. Porque el comienzo está unido al final, justamente. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿qué me venís con? ¿Me venís con la riqueza de la casa? Una reflexión y un rayo de la reflexión de la presencia. ¿Qué? Tómatela. Esto no vale nada. Yo quiero a Hashem mismo. ¿Y cómo se logra Hashem mismo? ¿Cómo te enganchás, por así decir, a Hashem mismo? Mitzvot maisis. Tenés que cumplir las mitzvot concretas y físicas. Y esto es lo que significa en el Shema Israel. Decimos, y serán estas palabras que yo te mando hoy. ¿Qué significa este versículo? Serán estas palabras que yo te mando hoy. Pirush, Kol Parshas Shema Israel, toda la explicación del Kriyat Shema, de la lectura del Shema Israel y todo lo que significa, no es más que una meditación que se proyecta de los nombres de Dios. ¿Qué significa Israel? ¿Qué significa Shema? ¿Qué significa escuchar? ¿Qué significa Valle? ¿Qué significa Elokeinu? No, toda una meditación. Que Dios está en los 4 cielos y la tierra, los siete cielos y la tierra, las 4 direcciones del mundo. Y a través de toda esa meditación vas a llegar a amar a Dios con todo tu corazón, etc. Aquí hasta que llegues al nivel de amor con todo tu ser, mencionado y explicado en las clases anteriores. ¿En qué consiste este amor por Dios con todo tu ser? A incluirse y apegarse a la esencia misma de Dios, no a las reflexiones de Dios, no a las expresiones de Dios, a Dios mismo, como venimos explicando. Y esto no se puede lograr con meditación, porque meditación al fin y al cabo es todo aquello que vos podés comprender, por eso lo meditas, o incluso cuando meditas en aquello que no entendés, por lo menos tenés un tipo de anclaje, algún agarre a eso. Esto no lo entiendo. Está Yedías Ahiub, Yedías Ashlila, comprensión en forma positiva, esto es tal o cual cosa, comprensión por la negativa, indirecta, esto no es aquello, no es lo otro. Afloes a Einsof, lo maravilloso e infinito del infinito mismo, claramente no es algo que podemos entender. No lo podemos entender. Pero, a su vez, al reconocer que no lo podés entender, eso ya es un nivel de comprensión. Sí, una metacomprensión. Correcto. Lo comprendo. Entonces ya tiene un nombre, ya tiene un signo, una forma, se llama Floes Einsof, lo maravilloso del infinito. Ok, pero tiene un nombre. La esencia misma de Dios no tiene ni nombre, no se puede comprender. Es incluso infinito en comparación a Floes Einsof, infinito en comparación a la infinitud de Dios. Quiero decir, la esencia misma de Dios trasciende las expresiones infinitas de Dios. Es Él mismo. No podés apegarte o agarrarte a esto, a la esencia misma de Dios, sino a través de la observancia de las mitzvot de Dios, de los preceptos divinos. Justamente a través de esto. Porque son lo más profundo de la voluntad de Dios. Y acá lo dijo al revés, está unido el final con el comienzo. Y esto es lo que significa que yo, en el Shema, yo te mando hoy, yo soy yo, la propia esencia de Dios, es la esencia misma de Dios. Y no solamente una luz y un rayo solamente, no.
Entonces, el Shema dice, y serán estas palabras, que yo, dice Dios, la esencia misma. ¿En dónde vas a encontrar la esencia de Dios? Metzavcha, te mando, en la mitzvot. Al yedei ki un mitzvot maisis davke canal, justamente a través de la observancia de las mitzvot concretas y físicas, como fue explicado. Otro punto más, el Shema dice, y serán estas palabras, ayer anoiji, ya explicamos que yo, metzavcha, ¿dónde encontrás la esencia de Dios? En las mitzvot, y después dice ayoim, hoy. ¿Cuándo es hoy? ¿A qué se refiere? Y esto es lo que la traigo a explicar ahora. Hayem Hulei, hoy se refiere a Yendav, que ya le llaman Melubeyes de Haguf. Hoy justamente podés cumplir las mitzvot cuando el alma está investida dentro del cuerpo, cuando tenés vida. Lo que no es el caso antes de que el alma se invista dentro del cuerpo. El alma disfrutaba de la presencia, del rayo de la presencia de Dios. Pero no es hoy eso. Incluso está escrito la soison. Hoy es el momento para cumplir la mitzvot. Mañana vas a recibir la recompensa, más alto. Y es en este Olamazé. Exacto. En el nivel de este mundo de ocultamiento. Vezeu vedibarta bam, como continúa el Shema, y hablarás de ellas. Shehu mitzvah adibur shel haTorah. Que esto se refiere al precepto concreto de hablar las palabras de Torah. Como está escrito en la Gemara, en otro lugar, en la Halajá, aquí más sfasai ave maise. El mover los labios se considera una acción. Hirur, imaginaciones y pensamientos no es una acción. Pero mover los labios es una acción. Y esa acción tiene que ser hecha de manera tal, como Shekosu, que aquí voy a Mamalaila. Y vas a estudiar Toira, te vas a esforzar en el estudio de Toira día y noche, todo el día. Y aquí más vas a y sacar la otra. Y el mover los labios, el verbalizar las palabras de Toira se considera como una acción. Esto también es una acción. Entonces, en el Shema, lo que la Torah está expresando es que en el Shema tenés claramente expresado la idea de que lo principal es la acción, hacer la mitzvah. Incluso en el estudio de Torah también hay una acción, que es el movimiento de los labios. Incluso hay diferentes frases de nuestros sabios al respecto de esto, que tenés que estudiar la Torah con la tzmoisa y toimana, todos mis huesos te tienen que contar ayer. Sí. Es decir, que si la Torah está guardada en tus 248 miembros, entonces se mantiene y se sostiene, y si no, no se sostiene. ¿Ya? Hay varias ideas de este asunto. Zeu, continuando con Shira Shirim, Ajo es Lanu Ktana. Tenemos una hermana pequeña. ¿Quién es esta hermana chiquita? Shenas, Bejinas Ajois. Te volvés una especie de hermana. ¿Qué es una hermana? Ajois. Beguloshen Ajas. Es el concepto de una, única. Ajois, Ajas es la misma raíz. Dos letras, la Aleph y la Ges. Shemisajedes Betachlis y Mahus Batmusis Baraj Kaviach. Que justamente cuando vos desprecies Hoin Beiso y la riqueza de tu casa, que es toda la expresión de Hashem en forma de rayo y de or, luz, etc. En el Gan Eden, cuando desprecies todo esto, vas a tener una hermana pequeña, Ajois. Te vas a unificar, Ajas, unificar con la esencia misma de Hashem. Alidikiwa mitzvot maisis, a través de la observancia de las mitzvot concretas, físicas. Canal, como fue explicado. O como está escrito, como está escrito que tu diestra me abraza. Esto también es la imagen del hombre abrazando a la chica. Tiene la izquierda abajo, Smuele Tajas de Roishi, la izquierda abajo de la cabeza, tu diestra me abraza. Esto es lo que significa que Adamajoibe que es Javeiro y Mikol Tzedada, como un hombre que está abrazando a su amigo de todos lados, como desde los ¿cómo se dice? Lo circunda, lo rodea todo, lo rodea todo. Es decir, que cuando la persona cumple mitzvahs concretas y prácticas y estudia Toira, verbalizando, etc., está siendo rodeado por la presencia de Dios mismo. Él. Y de hecho en el Tanya menciona también que esto debería ser un pensamiento que uno contempla mientras estudia Toira, que está literalmente uniéndose a Hashem. Uno es abrazado por Hashem y abraza a Hashem. Está abrazando, capítulo 5, ¿sí?
Y el Alter dice, Ihud, una unión que no hay otra igual en ningún asunto en el universo que se pueda encontrar. Hashem está dentro tuyo, vos estás dentro de Hashem. Una cosa fantástica. Y esto es lo que significa, ¿qué vamos a hacer con nuestra hermana en el día que se hable de ella? Lo que está diciendo es, vos querés llegar a Joiseinu, querés llegar a unirte a Dios, y el Dubar va, habla de Toira, decir palabras de Toira, vas a hablar palabras de Toira. Y esto es lo que te va a lograr, lo que te va a permitir, mejor dicho, unirte a Hashem. Este es el final de Maimar. Con este el Alter Rebbe entonces lo que explicó, Bekitsur, súper en resumen es, cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior un nivel de amor a Hashem que no es apagable y consumible con nada, que ni siquiera las dificultades lo pueden consumir, y no solamente las dificultades no lo pueden consumir, sino que todo lo contrario, lo elevan a este amor a Hashem cuando la persona medita en la presencia de Hashem en esas dificultades. Cómo Hashem se expresa a través de esas dificultades, esto lo eleva a la persona, incluso por encima de un tipo que está todo el día estudiando, y esto le genera a la persona una tranquilidad espiritual, de que Hashem es el que maneja las cosas. Y en el camino lo que vimos fue que existe el Gan Eden y existen revelaciones divinas, espirituales en el Gan Eden muy elevadas y muy profundas, etc. Eso es todo basura. No es el que basura, Hasu Sham llamar a Gan Eden basura, no está bien la expresión. Eso es insignificante frente a lo que es Hashem mismo. Entonces uno tiene que apuntar a mitzvot concretas y prácticas, el comienzo, la esencia misma de Hashem está unida en las mitzvot prácticas y concretas, y las mitzvot prácticas y concretas te llevan a Joiseinu, a unirte a Hashem mismo, a través de las mitzvot concretas y el estudio de Torah verbalizado.